Bien, Jorge, entonces, a ver, en esta segunda parte nosotros vamos a continuar con el reforzamiento y como parte justamente de la sesión vamos a continuar desarrollando algunos ejercicios. Bien, entonces, bueno, vamos a desarrollar a continuación, a ver, 10 ejercicios que están justamente relacionados a los temas que nosotros hemos repasado, ¿no? Y aquí, recuerda los temas que se han ido repasando, es la parte 2 del tema de análisis combinatorio, donde solamente hemos repasado combinaciones. También hemos visto parte del tema de teoría de numeración. También hemos visto parte del tema de lo que es sucesiones. La primera pregunta que acá se le muestra, nos dicen cuántas comisiones integradas por 2 varones y 3 mujeres pueden formarse entonces con 5 varones y 6 mujeres, sabiendo que dos de ellas rehusan trabajar juntas. Muy bien. Entonces, el problema lo que pide calcular es la cantidad de comisiones integradas por 2 varones y 3 mujeres. Ahora, para ello se dispone de un grupo de 5 varones y tenemos un grupo de 6 mujeres. Bien, pero lo que se sabe es que de las 6 mujeres hay 2 de ellas que rehúsan trabajar juntas. Y como no mencionan quiénes, dicen quiénes son, entonces podríamos considerar que esas 2 mujeres que no deben trabajar juntas es esta mujer llamada A y esta de aquí, a la cual vamos a llamarle un B. Entonces, vamos a considerar de que ellas dos son las mujeres que no pueden estar juntas en la misma comisión. Ahora, cuando dicen, por ejemplo, que A y B no pueden estar juntas en la misma comisión, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, como tú vas a elegir a 2 varones y 3 mujeres, si de las 3 mujeres una de ellas fuese entonces el A, entonces en esa comisión ya no podría entonces escoger a B. Y de manera similar, si nosotros escogemos a B, entonces ya no podríamos escoger entonces a la mujer A. Bien, pero si yo, por ejemplo, tal vez escojo 3 mujeres, si por ejemplo ninguna de ellas fuese A y también ninguna de ellas fuese, digamos, B, de esa manera también se estaría cumpliendo de que A y B no están juntas entonces en la misma comisión. Por lo tanto, eso significaría de que existen, a ver aquí, 3 casos por analizar en las cuales vamos a formar comisiones con 2 varones y 3 mujeres. Muy bien. Entonces, en un primer caso, podría ser que de las 5 personas en total, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger 2 varones y 3 mujeres. De las 3 mujeres, por ejemplo, puede ser que una de ellas sea A. Y si ya está A, entonces ya no podría estar B. En forma similar, si de las 3 mujeres una de ellas fuese B, entonces ya no podría estar el A. Para asegurar de que A y B no estén juntas, puede darse también la situación en las cuales las 3 mujeres escogidas, ninguna de ellas sea A ni tampoco sea B. Bien, entonces en el primer caso, como aquí vamos a escoger 2 varones y 3 mujeres, si de las 3 mujeres una de ellas fuese entonces el A, solamente faltaría escoger a 2 mujeres más o no. Ya, pero de esas 2 mujeres se sabe entonces que la que falta no podría entonces ser B, ¿correcto? Dentro de las faltantes ya no puedo tomar al B. Entonces, si ya está el A y no puedo escoger el B, esas 2 mujeres que me faltaban la tendría que escoger de las 4 que están quedando. Entonces, escogería a 2 varones y a 2 mujeres. Bien, ahora, o podría ser que de las 5 personas, 2 varones con 3 mujeres, de esas 3 mujeres, una de ellas sea B, y si ya está B, ya no podría estar el A. Ah, mira, pero este caso es similar al anterior. Bien, escogería entonces 2 varones y 2 mujeres. Muy bien. Ya, pero dentro de las 2 mujeres, como tú ya sabes que una de ellas debe ser entonces el B, entonces dentro de las 3, pero dentro de las 2 que faltan, ya no podría tomar al A. Entonces aquí habría que escoger solamente 2 mujeres de las 4 que están quedando. O podría ser, por ejemplo, tal vez chicos, que de las 5 personas, 2 varones y 3 mujeres, puede ser que ninguna de las mujeres sea A ni sea B. Entonces, las 3 mujeres que acá vamos a escoger, tendríamos que escogerlas de las 4 que están quedando. Entonces, como tú sabes, por ejemplo, que al momento de escoger personas, no importa en qué orden tal vez tú las escoges, porque si tú escoges, digamos, tal vez a Pedro y Carlos, o Carlos y Pedro, te da lo mismo. Muy bien. Entonces, el número de maneras en que se puede escoger 2 varones y 2 mujeres dependerá de la cantidad de combinaciones que tú puedes hacer, por ejemplo, con los 5 varones tomados de 2 en 2. ¿Por qué es una combinación de 5 en 2? Porque de 5 varones escoges a 2 sin importar en qué orden tal vez los estás escogiendo.
Y luego escogemos a dos mujeres, pero recuerda que como en este caso, una de ellas ya es A, entonces ya no puedes escoger a B. Entonces estas dos mujeres las escoge de las 4 que quedaban. Y eso sería una combinación de 4 en 2. O SO, recuerda, es una suma. Bien, en el siguiente caso, escogemos a dos varones de los 5 que son. Sería una combinación de 5 en 2. Y escogemos luego dos mujeres. Pero como en este caso una de ellas ya es el B, entonces ya no puedes escoger al A. Entonces las dos que te quedan acá, las escoges de las 4 que quedan. Y sería una combinación de 4 en 2. O, en el siguiente caso, recuerda que de las tres mujeres, ninguna puede ser A y ninguna puede ser B. Los dos varones que acá escoges, las escoges de los 5 varones que acá son en total. Y eso sería una combinación de 5 en 2. Y las tres mujeres las escoges de las 4 que estaban quedando. Porque en este caso ninguna de ellas puede ser A y ninguna de ellas puede ser B. Muy bien. A ver, vamos a hacer las operaciones. Combinación de 5 en 2 sale 10. Combinación de 4 en 2 sale 6. Esta combinación de 5 en 2 ya se sabe que es 10. La combinación de 4 en 2 es un 6. La combinación de 5 en 2 otra vez es 10. Y la combinación de 4 en 3 sale 4. Muy bien. Vamos a hacer acá las operaciones. 10 por 6 sería 60. 4 por 10 sería entonces 40. Aquí vas a tener 2 veces 60 y más 40. La suma total entonces saldría 160. Eso significaría entonces de que el número de comisiones posibles que se podrían formar sería de 160. Y en cualquiera de estos 160 casos, nunca van a aparecer el A y el B en una misma comisión. Muy bien. La alternativa entonces correcta a la pregunta número 1 sería la alternativa A. Bien. Entonces, hemos resuelto ya la pregunta número 1. Pasaríamos entonces a la pregunta número 2. A ver, en la pregunta número 2 nos dicen que la probabilidad de que un cliente compre el periódico A es 0,12 y de que compre el periódico B es de 0,29. Si la probabilidad entonces que compre los dos es 0,07, ¿cuál es la probabilidad de que entonces no compre ninguno de estos dos periódicos? Vamos a ver. A ver, en primer lugar, vamos a tener en cuenta qué eventos aparecen entonces en este ejercicio. Me dicen probabilidad de que un cliente compre el periódico A. Entonces, compre el periódico A, vamos a llamarle evento A. Bien. Ahora, como luego se menciona que la probabilidad de que compre el periódico B es 0,29, entonces, si compra, digamos, el periódico B, a ello le llamaríamos el evento B. Muy bien. Lo que pide determinar es cuál es la probabilidad de que ni compre ninguno de los dos periódicos. Es decir, piden en este caso la probabilidad del complemento de A intersección complemento de B. Recuerda, por ejemplo, que si A representa compra el periódico A, entonces el contrario de A se representa como complemento de A. Y lo contrario sería de que no compra el periódico A. En forma similar es para B. Si B representa compra el periódico B, entonces el evento contrario, denotado como complemento de B, representa no compra el periódico B. Ahora, recordad que esta intersección indica o representa al I. Muy bien. Ahora, para calcular ello, recordemos acá algunas propiedades, por ejemplo, los conjuntos. Como tú sabes, por ejemplo, de que los eventos son también conjuntos, tú puedes hacer entonces o utilizar las operaciones, por ejemplo, y propiedades de conjuntos. Muy bien. Por ejemplo, de acuerdo a la ley de Morgan, se sabe que el complemento de la unión es igual a la intersección de complementos. Bien, además, lo que se conoce es que la probabilidad del complemento para cualquier evento E también se calcula como 1 menos la probabilidad de que ocurra E. Muy bien. Ahora, ¿ello cómo lo voy a utilizar tal vez en el ejercicio? Si yo quiero, por ejemplo, la probabilidad del complemento de A intersección complemento de B, como todo esto es igual al complemento de la unión de A con B, entonces la probabilidad, según esta propiedad, del complemento de la unión de A con B sería lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de A unido con B. ¿Está bien? Ahora, mi objetivo entonces en este problema será buscar la probabilidad de la unión de A con B. Y recordemos que por propiedad, la probabilidad de la unión se puede también calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero esto, ¿qué le iba a restar? La probabilidad de la intersección, ¿está bien? Ah, y eso es lo que tal vez justamente el problema te estaba hablando, ya que la probabilidad de que compre el periódico A, recuerda, es 0,12, la probabilidad que compre el periódico B, 0,29,
y la probabilidad de que compre A y B, 0,07. Bien, la suma entonces total sería entonces 0,34. Muy bien. Eso entonces vamos a reemplazarlo entonces en esta igualdad anterior. Por lo tanto, la probabilidad de que no compre el periódico A ni tampoco el periódico B sería entonces igual a 1 menos 0,34. Y el resultado que aquí tú estarías obteniendo sería 0,66. Entonces, eso significaría que la probabilidad de que no compre ninguno de esos dos periódicos mencionados es de 0,66, que también se podría decir entonces que es un 66%. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá la respuesta a la pregunta número 2. Y para eso hemos utilizado algunas propiedades de la teoría de probabilidades. Bien, pasaríamos entonces a la siguiente pregunta. En la pregunta 3 nos dice, una urna contiene 2 fichas rojas y 3 azules. Si se extrae una ficha 4 veces con reposición, haya la probabilidad de obtener al menos una ficha roja. Bien, recuerda por ejemplo que cuando te dicen con reposición, significa con devolución. Es decir, tú vas a sacar, digamos, una ficha de la urna y luego la vas a devolver. Por ejemplo, luego sacarás otra ficha de la urna y la vas a devolver. Entonces, si tú sacas una ficha y luego la devuelves, sacas otra ficha y luego la devuelves, date cuenta entonces que el total de fichas no se va a alterar, ¿correcto? Porque siempre estás sacando una ficha y luego la estás devolviendo. Muy bien. Ahora, recordar entonces que en estos casos, también, si tú, por ejemplo, extraes una ficha y la vas a devolver, entonces la probabilidad, por ejemplo, en la siguiente ficha va en este caso tal vez a tener la misma posibilidad que en el primer caso. Si tú tienes otra vez el total de fichas, entonces cada ficha tiene la misma probabilidad. Y cuando es de esa manera, entonces recuerda que los eventos que acá están ocurriendo serán independientes. Muy bien. Ahora, eso es importante, por ejemplo, que nosotros lo recordemos, porque cuando nosotros tengamos eventos independientes, sabemos entonces cómo se debe hallar su probabilidad. Ahora, como me piden la probabilidad de obtener al menos una ficha roja, ¿no? Al menos una ficha roja, eso significaría entonces lo siguiente, ¿no? Que nosotros, como vamos a sacar 4 veces, digamos, a ver, una ficha con reposición, de esas 4, por lo menos tiene que haber salido una roja, por lo menos. Eso significaría que las 4 fichas, mínimo tendría que salir una roja, o 2, o 3, o podrían ser entonces todas las 4, ¿no? Muy bien. Profesor, pero también tener en cuenta de que acá solamente tú tienes 2 fichas rojas, ¿o no? Entonces, en ese caso, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Tendríamos que tener en cuenta de que si nosotros vamos a sacar, ¿no? Vamos a sacar, digamos, a ver, ¿no? Por ejemplo, una ficha y tiene que ser entonces roja, entonces también podría darse esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, como nosotros vamos a extraer entonces la ficha 4 veces con reposición, ese sería nuestro experimento aleatorio. Ahora, tener presente lo siguiente. Bueno, nosotros queremos extraer, queremos, lo que queremos hacer es encontrar al menos una ficha roja dentro de las 4 extracciones. Pero también, por ejemplo, acá vamos a hacer una observación. Por ejemplo, mira, cuando nosotros queremos que de las 4 resultados al menos haya salido una vez roja, también se puede en este caso encontrar con la propiedad del complemento. Ya que si tú, por ejemplo, calculas el complemento de al menos una ficha sería ninguna ficha. Y si, por ejemplo, de las 4 extracciones ninguna fuera, digamos, ficha roja, eso significaría que todas entonces tendrían que ser azules. Y en ese caso solamente habría que analizar tal vez una posibilidad. Y si yo, por ejemplo, tal vez, mira, bueno, si usted, por ejemplo, recuerda, cuando dicen al menos una ficha roja, había que analizar 4 casos o no. Bueno, más fácil sería con un caso. Entonces, para ello vamos a trabajar con el complemento. Bien, si el evento M consiste en obtener al menos una ficha roja, su complemento sería entonces de que no te salga ninguna roja. Muy bien, y que sería mucho más sencillo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Tenemos a ver acá una urna, dentro de las cuales tiene que haber 3 fichas de color azul y debe haber 2 de color rojo. Y nosotros queremos extraer del total de 5 fichas, 4 veces acá una ficha con reposición. Ya está. Ahora, como es con reposición, recuerda entonces lo siguiente. Si tú, por ejemplo, sacas una ficha, la probabilidad, por ejemplo, tal vez de que te salga un azul sería 3 de 5 que son en total. Si tú, por ejemplo, extraes una ficha y quieres que sea, digamos, roja, la probabilidad de que sea roja sería entonces sacar
2 casos favorables de 5 que son en total. Muy bien. Entonces, yendo por ejemplo a lo que nos pide, que nosotros, a ver, encontremos al menos una ficha roja, se puede calcular también como 1 menos lo contrario. Y lo contrario sería de que no te salga ninguna ficha roja. Muy bien. Ahora, la probabilidad, por ejemplo, de que no te salga ninguna ficha roja es igual a la probabilidad de que todas las fichas sean de color azul. Y como tú ya sabes, la probabilidad entonces de que salga un azul es de 3/5. Pero como vas a sacar, por ejemplo, una ficha 4 veces, entonces en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Vas a tener 4 resultados o no? Pero los 4 resultados tienen que ser azules. La probabilidad que la primera sea azul sería entonces 3/5. La probabilidad que la segunda sea azul, otra vez será 3/5, porque recuerda que la ficha que tú has sacado lo has devuelto. Bien, la probabilidad que la tercera ficha sea azul sería también 3/5, y la probabilidad que salga la cuarta ficha azul sería también 3/5. Entonces, la probabilidad de que los 4 sean azules sería el producto, ya que son eventos independientes. Bien, entonces, 3/5 multiplicado, a ver aquí, 4 veces, este resultado te va a salir 81 sobre 625, y 1 menos 81 sobre 625, te saldría como resultado el número 544 sobre 625. Y la alternativa entonces correcta a la pregunta 3 sería entonces la alternativa D. Muy bien. Ten presente, por ejemplo, acá lo siguiente, ¿no? Que cuando te dicen con reposición, eso significa entonces que esa ficha que tú lo has extraído, tienes que devolverlo. Muy bien. Eso es acá un punto importante que tú debes recordar para este tipo de casos. Bien. En la siguiente pregunta, en la número 4, nos dicen que un servicio comunitario de serenazgo maneja de 0 a 5 llamadas en cualquier día. La distribución de probabilidad del número de llamadas de servicio se muestra en la siguiente tabla. Bien, en la tabla se está indicando, a ver acá, el número de llamadas que recibe y se está representando con una X. Muy bien. El número de llamadas que recibe puede ser desde 0 hasta 5 llamadas. Entonces, eso significaría de que, por ejemplo, no hay 6 llamadas, no hay 7, no hay 8, solamente las llamadas van de 0 a 5. Y la probabilidad, por ejemplo, de que hayan 0 llamadas es A, la probabilidad de una llamada es 0,15, la probabilidad de 2 llamadas 3 veces A, la probabilidad que se obtenga 3 llamadas es 2A, de 4 0,15, y la probabilidad de 5 llamadas es A. Muy bien. Piden calcular la esperanza matemática de la cantidad de llamadas de servicio. Bien, entonces, para calcular la esperanza matemática, debemos recordar lo siguiente. La esperanza matemática se calcula multiplicando los valores de la variable aleatoria por su respectiva probabilidad. Sumas todos los resultados y lo que se obtiene es el valor de la esperanza matemática. Bien, ahora, recordar acá tal vez por propiedad lo siguiente. Bueno, como acá no se conoce cuál es el valor de este A, recordemos que la suma de todas las probabilidades, ¿cuánto nos debe salir? Mira, debe salir, recuerda, la unidad. Por lo tanto, vamos a utilizar acá la propiedad de que la suma de todas las probabilidades debe ser el número 1. Muy bien. Entonces, vamos a sumar acá todos los resultados y vamos a igualarlo a la unidad. Muy bien. Sumando, voy a tener A más 3A más 2A y más este A del final, voy a tener entonces 7A más 0,3. Eso voy a igualarlo entonces al 1. Eso significaría de que despejando 7 por A es 1 menos 0,3. 7 por A debe ser 0,7. Sacando entonces séptima, el valor de A sería 0,1. Por lo tanto, eso lo voy a reemplazar entonces en la tabla anterior para calcular la esperanza. Significaría entonces que las probabilidades entonces eran de 0,10 o 0,1, 0,15, 0,30, 0,20 o 0,2, 0,15 y al final 0,10 o 0,1. Muy bien. Por lo tanto, la esperanza matemática se va a calcular como la sumatoria de todos los productos del valor de X por su respectiva probabilidad. Bien, entonces sería en ese caso la suma de 0 por 0,1, 1 por 0,15, este 2 por 0,3, 3 por 0,2, 4 por 0,15 y 5 por 0,1. La suma total daría 2,45. Bien, entonces eso significaría que la esperanza matemática es 2,45. Por lo tanto, lo que eso también indica
de que lo que se espera es de que en un día se tengan 2,45 llamadas. Bien, pero esos 2,45 tal vez se puede en cierta manera redondear. Puede ser tal vez 2 o podría ser 3 o no. Entonces eso significaría de que es muy posible de que se reciba 2 o 3 llamadas. Bien. Mira, en la pregunta número 5 ya tenemos un problema de numeración y lo que nos dice es determine la cantidad de numerales pares que existen entonces de la siguiente forma. Muy bien. Yo quiero saber cuál es entonces la cantidad de numerales pares de esta forma, pero observa que el número ya está en base 14. Entonces, para que este número de base 14 sea par, ¿qué tendría que pasar? Veamos. Miren, si usted, por ejemplo, tal vez transforma este número entonces a la base 10, entonces el resultado en base 10 también tiene que seguir siendo par, ¿o no? ¿Ya? Y cuando tú lo transformas a la base 10, tienes que hacerle la descomposición polinómica. Entonces, recuerda que cuando hacemos la descomposición polinómica, cada una de estas cifras se multiplica por la base. Y mira, date cuenta también que la base es 14 y justamente esta base es un número par, ¿o no? Muy bien. Cuando tú hacías la descomposición polinómica, cada una de estas cifras, a excepción de esta última, se multiplicaba por el 14. Ahora, si la primera lo multiplicas por 14, como 14 es par, el resultado ya sería par. Si la segunda cifra lo multiplicas luego por 14, como 14 es par, el resultado seguirá siendo par. Entonces, cuando la tercera cifra, la cuarta y la quinta se multipliquen por la base 14, los resultados siguen saliendo números pares. Pero a eso, como tú le vas a sumar el valor del C, para que la suma siga siendo par, este C que está al final tiene que ser un valor par. Entonces, para asegurar que este numeral sea par, debe cumplirse entonces la siguiente condición. El valor del C tiene que ser entonces un valor par. Muy bien. Pero si nosotros queremos saber cuántos números de esta forma existen en total, eso también dependerá de qué valor tenga A, qué valor acá tenga el B y qué valor tenga el C. Bien. Como acá, por ejemplo, esta cifra es una cifra en base 14, recuerda que todo esto de acá debe ser un valor entero, ¿correcto? Y no puede ser negativo, tiene que ser mayor que cero. Recuerda, la primera cifra siempre es mayor que cero. Muy bien. Por lo tanto, para que sea en este caso entero mayor que cero, A tiene que ser un valor entero, allá. Y para ello entonces, chicos, para asegurar de que sea un entero mayor que cero, este A como mínimo podría ser un menos 2. Claro, como el problema no restringe nada, tenga en cuenta de que A podría ser menos 2. Y si lo reemplazas acá en esta cifra, que también depende de la, 8 menos menos 2 sería 8 más 2, 10. Y como es menor que 14, sería válido. Bien, pero así como la A es menos 2, podría ser también un menos 1, 0, 1, 2, ¿hasta qué valor máximo? Mire, como en la cifra de acá, al 8, tú le vas a restar A y este resultado tiene que seguir siendo cifra. Para que el resultado sea cifra, este A como máximo podría ser entonces hasta el mismo 8. Y si lo reemplazas en la primera, 8 más 3 sería 11. Y sigue siendo menor que 14. Muy bien. Ahora, ¿qué valor va a tomar este B? Como a B le vas a restar 1 y el resultado debe ser cifra, este B entonces tiene que ser una cantidad entera. Bien, y tiene que ser tal vez como mínimo 1 para que tú asegures que este resultado salga entero y no salga negativo. Muy bien. Ya, pero además de eso también, date cuenta que como B más 1 lo vas a dividir entre 2, este resultado tiene que salir cifra. Y para que sea cifra, B más 1 tiene que ser una cantidad par. Ahora, como el 1 es impar, este B entonces tiene que ser un impar y tiene que ser positivo para que asegures que este resultado también sea cifra. Muy bien. Entonces, como B es un impar, eso significaría entonces que este B mínimo tendría que ser el 1. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, etcétera, etcétera. Bien, analizando los posibles resultados, este B como máximo podría ser entonces hasta 13. ¿Está bien? ¿Correcto? Máximo podría ser hasta 13. Ya que si tú le das 15, 15 menos 1 sería 14, lo cual no puede ser porque tu base es 14. Ahora, si es 13, menos 1 sería 12. Es menor que 14, está bien. Si acá le das 13, más 1 sería 14, y entre 2 te saldría la cifra 7. Bien. Ahora, en el caso del C, se sabe que este C tiene que ser entonces una cantidad entera, pero tiene que ser una cantidad par. Ahora, tener en cuenta que también este C podría ser un 0. Entonces, este C podría ser desde 0, 2, 4, 6, hasta llegar en ese caso al número 10. Ahora,
¿Por qué, por ejemplo, el C no puede ser 12? Porque si acá tú reemplazas este 12 en esta cifra, 12 más 2 ya sería 14. Y ya no podría ser porque la base es 14. Muy bien. Por lo tanto, si yo observo, por ejemplo, de que el valor de A va a tener acá, a ver, desde menos 2 hasta 8, va a tener 11 valores. B, de 1 a 13, va a tener en ese caso 7 valores que son impares. Y aquí el C tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores pares. Bien, para saber entonces cuál es la cantidad de numerales totales, la cantidad de numerales dependerá entonces del producto de 11 por 7 por 6. El resultado sería entonces 462. ¿Esto qué significa? Que cuando tú combinas los 11 valores del A con los 7 valores del B y los 6 valores posibles del C, se pueden formar entonces 462 numerales en total. Muy bien. Pero el problema, lo que te dice en la parte final del ejercicio, es que la respuesta debe ser la suma de cifras de este resultado. Entonces sumemos 4 más 6 más 2. Muy bien. La suma de las cifras sería 12. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa A. Bien. En la siguiente pregunta, la número 6 nos dice si se cumple de que el numeral a menos 1, 2a, a más 2 de la base 7 es igual a bcb de la base 9 y también es igual al numeral nnpq de la base c menos 2, calcula el valor de a más b más c más p y más n. Ah, mira, te piden la suma de estas 5 cifras. Muy bien. Ahora, para ello, el problema nos da una igualdad de 3 numerales. Ahora, en esta igualdad hay que tener presente lo siguiente. Mire, de los 3 numerales, más fácil sería el primero. ¿Por qué? Porque este numeral depende únicamente del a. Mira, a menos 1, 2a y a más 2. Las 3 cifras aquí tienen que ser entonces menores que 7. Ah, y el a debe ser una cantidad entera, para que menos 1 te salga una cantidad entera. Y esa cantidad entera, observa que cuando tú lo multipliques por 2, tiene que ser menor que 7. Ya, pero como la primera cifra siempre es mayor que 0, para que asegurar que es mayor que 0, este entonces tiene que ser mayor que un 1. Eso significaría que la podría haber sido, por ejemplo, un 2. Y si tú le das 2, acá reemplazando 2 por 2 sería 4. Ahora, podría ser 3. Y si le das 3, 2 por 3 ya sería 6. Ahora, ¿qué pasaría si la valiera 4? Si la valiera 4, acá reemplazando 2 por 4 es 8, lo cual sería imposible, ya que la base es 7. Con eso entonces nos damos cuenta de que A debe ser únicamente 2 o en todo caso 3. Ya. Como solamente hay dos posibilidades, se podría comprobar rápidamente, ¿no? Y date cuenta que cuando este número en base 7 tú lo lleves a base 9, tiene que salirte un capicúa y debe ser de 3 cifras. Muy bien. Ahora, si la valiera 2, aquí el numeral sería reemplazando, ¿no? A ver, te saldría entonces 2 menos 1. Tendrías entonces, por lo tanto, 1. 2 por 2 sería entonces 4. 2 más 2 sería 4 de la base 7. Bien. Bueno, en este caso, cuando tú lo transformes a la base 9, tiene que salirte un número en base 9 y debe ser de 3 cifras. Pero usted puede comprobar, haciendo los cambios de base, que en base 9 te va a salir como resultado 100 de la base 9. Muy bien. Para transformar de base 7 a la base 9, tener presente que primero el número lo pasaste a la base 10 y el número que te salió en base 10, ahora lo llevaste a la base 9. Ah, entonces, date cuenta que en base 9, si fuese a un 2, el valor del resultado en base 9 no sale un capicúa de 3 cifras. Por lo tanto, eso significaría entonces de que A no podría ser un 2. Lo descartamos. Y como solamente queda la otra opción que sea el 3, necesariamente entonces tendría que ser esa opción. El A tiene que ser entonces un 3. Muy bien. Ahora, vamos a reemplazar. 3 menos 1, 3 por 2 y acá 3 más 2. El numeral sería 265 en la base 7. Y como ya sé quién es este número, para encontrar el valor de B y C, lo voy a transformar a la base 9. Para ello, primero lo transformaré a la base 10, con descomposición polinómica. Muy bien. 2 por 7 cuadrado, 6 por 7 a la 1 más 5. Vamos a sumar entonces los tres resultados y nos sale 145. Ahora, este 145 está en base 10. Ahora, este número en base 10 lo voy a pasar entonces a la base 9. Para ello, 145 lo divido entre 9. Bien, sería entonces 9 por 16, 144. Te queda 1 de residuo. Bien, recuerda que ese residuo tienes que guardarlo. Ahora, se toma 16, lo divides entre 9. Sería entonces a 1, pero te sobraría en ese caso 7 unidades. Recuerda que este residuo tienes que guardarlo. Y como el 1 ya no se puede ir entre 9, guarda también el 1.
Entonces, eso significaría que este número en la base 9 se representará con 1, 7, 1, pero debe ser entonces de una base 9. Muy bien. Este 1, 7, 1 de base 9 entonces debe ser el BCB. Y si tiene que ser entonces dicho numeral, eso significaría entonces de que para que se cumpla la igualdad, este B tendría que ser el 1 y este C tendría que ser el número 7. Muy bien. Como ya tengo entonces al A, ya tengo al B y al C, lo único que me faltaría encontrar sería el valor del N y el valor del P. Para ello, vamos a reemplazar nuevamente en esta igualdad. Bien, a ver, se sabe que BCB de base 9 es igual al NMPQ de la base C menos 2. Reemplazo el B y reemplazo el C. Me quedaría 171 de la base 9 igual a NMPQ de la base 7 menos 2. Y 7 menos 2 sería base 5. Entonces, para saber quién es el N, M, P y Q, voy a pasar este número, el 171 de la base 9, que también se sabe que es 145 de base 10, a la base 5. Muy bien. Para ello, este valor lo divido entre 5. 145 entonces entre 5. Sería entonces por 29. El residuo sería entonces 0. 29 otra vez entre 5 sería entonces a 5. Por 5 por 5, 25 y te va a quedar 4 de residuo. Bien. Otra vez, 5 entre 5 sería entonces a 1. 1 por 5 sería 5 y te quedaría 0 de residuo. Muy bien. Recuerda, encierras todos los residuos y el último cociente. Y las cifras del nuevo número en base 5 son los valores encerrados tomados del último cociente al primer residuo. Entonces 145 sería el 1040 de la base 5. Muy bien. Eso significaría entonces, por lo tanto, de que el valor del n tendría que ser el 1 y el valor entonces de p tendría que ser este 4. Por lo tanto, la suma de los 5 valores pedidos resultaría ser 16 y la alternativa correcta sería entonces la D. Muy bien. Recuerda, en este caso la idea ha sido empezar con el primer numeral, ya que este numeral dependía su valor únicamente entonces de ese A. Recuerda que el A tenía solamente dos posibilidades. Hemos probado con una y como no cumple, necesariamente tuvo que haber sido la segunda opción. Muy bien. Pasamos a la pregunta 7. En la pregunta 7 nos dice si el numeral A con A, A con A, A con A de la base 16 es igual al numeral M6, N9 de la base 64, calcula la suma de A más M más N. Muy bien. Para calcular la suma, el problema me dio este dato. Pero recuerda que acá tú tienes un numeral en base 16 y acá un numeral de base 64. Y fíjate que a la izquierda, el valor del numeral depende únicamente de cuánto sea este A o no. Mira, si la base 16, tú sabes que cada cifra es menor que 16. Y acá, por la forma que tiene, cada cifra es de dos cifras. Y date cuenta que las dos cifras, ¿cómo resultan ser? Mira, valores iguales. Mira, este numeral A con A tiene que ser menor que 16. Por lo tanto, busquemos saber un número de dos cifras iguales menor que 16. Mira, ¿quién sería entonces este número de acá? ¿Quién será el A con A? Profe, la única opción sería que sea el 11. Claro. Entonces, si es el 11, el valor de A tiene que ser 1. Y como ya tienes el A, te faltaría solamente el M con el N. Reemplacemos. Este numeral entonces, reemplazando el valor del A por el 1, resultaría entonces ser, en ese caso, 11, 11, 11 de la base 16. Para encontrar el valor de M y el valor del N, tendría que transformar este número de base 16 a la base 64. Ahora, una idea sería transformar a base 10 y luego de base 10 a base 64. Pero en este caso, date cuenta de que el 16 y el 64 tienen, por ejemplo, tal vez alguna característica en común. Por ejemplo, el 16 es un 4 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y ese de 64 también es una potencia de 4. Es un 4 elevado al cubo. Entonces, aquí como las bases son potencias del número 4, creo que lo mejor sería, por ejemplo, tomar este número de la base 4 cuadrado y pasarlo primero a la base 4. Y luego el número de base 4 lo transformo a base 4 elevado al cubo. Y para ello vamos a hacer entonces el cambio de base especial. Muy bien. Recordemos, vamos a pasar de base 16 a base 4 primero, y el número que salió en base 4, ahora lo llevamos a la base 64. Bien, entonces, de base 16 a la base 64. Primero, vamos a pasar, recuerda, este numeral a la base 4. Bien, para pasar a base 4, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para pasar de base 4 cuadrado a base 4, cada cifra del numeral de la base 4 cuadrado le hace su descomposición polinómica.
¿correcto? Muy bien. Cada uno de ellos le hace la descomposición polinómica. Muy bien. Ya. Pero también, por ejemplo, ten en cuenta lo siguiente. Mira, si tú, por ejemplo, vas a transformar de base 16, ¿no? De base 16, perdón, a la base 4, disculpe. Entonces, para pasar a la base 4, se toma cada cifra y se divide entre 4, perdón. Entonces, chicos, a ver, entre 4 sería entonces, a ver, por 2, 2 por 4 sería entonces 8, y te va a quedar entonces 3 de residuo. Muy bien. Tomas la siguiente cifra y lo transformas a la base 4. Para ello, lo divides entre 4, pero el resultado va a seguir siendo el mismo. Con la tercera también va a salir igual. Recuerda, el 11 en base 4 se representará con este 3 y este 2. Se toma del último cociente al primer residuo. El 11 se va a representar entonces como 2, 3 de la base 4. Entonces, ese 11 se cambia por 2 y 3. El siguiente 11 se cambia por 2 y 3. Y el siguiente 11 se cambia por el 2 y el 3. Se reúnen los tres resultados en ese mismo orden y lo que se obtiene es la representación de este numeral ahora en la base 4. Ahora, este numeral vamos a pasar a la base 64. Y cuando tú quieres llevar de base 4 a una base potencia de 4, tienes que observar bien el exponente. Mira, de base 4 a base 4 al cubo. ¿Qué representaba este 3? Recordemos, por ejemplo, que si el exponente aquí es 3, eso significaba entonces de que las cifras, tú tenías entonces que agruparlas de 3 en 3. Muy bien. A partir de la última cifra. Muy bien. Por lo tanto, agrupabas de 3 en 3. Y como se han formado dos grupos, eso significaría entonces que en base 64 solamente vas a tener, en ese caso, dos cifras. Bien. Por lo tanto, como solamente vas a tener dos cifras en base 64, la primera cifra se calcula con este 232 de base 4, transformándolo en este caso, haciéndole su descomposición polinómica. Luego se toma el siguiente bloque, que está formado por 323, pero de base 4. Para encontrar entonces la segunda cifra de base 64, lo único que vas a hacer es hacerle su descomposición polinómica. Muy bien. Entonces, descomposición polinómica al primero sería 2 por 4 cuadrado, más 3 por 4 a la 1, más 2 sería 46. Este 46 entonces que sale haciendo la descomposición polinómica del primer bloque, representa a la primera cifra de la base 64. Ahora, para encontrar la segunda cifra, tomas el siguiente bloque y le haces también descomposición polinómica, ¿no? A ver, sería 3 por 4 cuadrado, más 2 por 4, más 3. Resultado total, 59. Ese 59 sería entonces la segunda cifra de la base 64. Muy bien. Eso significaría entonces que este numeral buscado tiene que ser 4659 de base 64. Y para que lo sea, el valor del m tendría que ser 4 y este n tendría que ser 5. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos el valor del m y el valor del n. Vamos a reemplazar en los pedidos y la suma total, puedes verificar, sale 10. La respuesta correcta es la alternativa C. Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, chicos, es importante que tú recuerdes saber cómo se hace este tipo de cambio de base especial. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, pasaríamos entonces a la pregunta número 8. A ver, en la pregunta número 8 nos dicen, se sabe que el numeral a menos 1, a menos 2, a menos 1, a menos 1 de la base n es igual a 5, 3b, 3b. Y como no indican la base, se sobreentiende que la base es 10. Ya está. Ahora, calcule el valor de a b en base 3 y da como respuesta la suma de cifras. Bien, a la b en base 3. Bueno, se entiende, por ejemplo, tal vez de que este a, claro, es base, ¿no? Y tiene que ser un valor entero. Ya, y debe ser positivo. Ahora, este exponente b, bueno, se entenderá que también debe ser un valor entero. Y cuando lo reemplazas acá, 3 por b, tiene que salir cifra en base 10. Podría ser desde 3 por 0 hasta 3 por 3. Muy bien. A ver, chicos. En este caso, por ejemplo, te dan acá una igualdad de dos numerales. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eso también significaría en cierta manera lo siguiente. Como él tiene 4 cifras y el otro tiene 3, el que tiene más cifras aparenta ser mayor. Eso significaría entonces que esta base debe ser menor. Tiene que ser menor que la base 10. Ahora, además, este número se parece a un numeral formado por cifras máximas.
Mira, como la base es A, y acá tienes A-1, 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 se parece a un numeral de cifras máximas. Pero la única cifra que falla es esta de acá. Entonces, ¿qué se podría hacer, por ejemplo? Acá me convendría que tal vez la cifra del orden 3 sea también un A-1. Ya, y para que esto sea entonces A-1, ¿qué podríamos hacer? A ver, por ejemplo, tal vez, si yo tengo, digamos, en ese caso, ¿no? Vamos a ponerle a ver así. Tenemos, a ver, entonces un A -1, ¿no? A ver, luego aparece, por ejemplo, ¿no? Aparece un A -2. Luego aparece un A, en ese caso, -1. Bien, y al final aparece un A -1 también. Bien, mira, lo que por ejemplo acá me conviene es que todas las cifras en ese caso sean A-1. Ya. Entonces, para ello, ¿cómo podríamos hacer para conseguir que todas las cifras sean A-1? Bien, bueno, recuerda por ejemplo que tal vez cuando tú tienes, a ver, digamos, un numeral y estás buscando otro numeral más conveniente, entonces en ese caso tú puedes hacer tal vez algunos artificios. Mire, acá por ejemplo tal vez yo quiero que aparezca como cifra de orden 3 un A-1. Ya, y para que este A-2 sea A-1, ¿qué tendría que hacerle a esta cifra? Tendría que sumarle, ¿no? Y tendría que sumarle en ese caso 1. Muy bien. Tendría que sumarle entonces 1. Ya está. Pero para que las otras cifras no se alteren, entonces las otras cifras tendrían que ser 0. Muy bien. Y todas estas cifras tienen que ser de una base A. Ya. Bien, entonces para conseguir este numeral, un artificio que se podría hacer sería tomar el dato y sumarle el 100 de la base A. Claro, para formar entonces un numeral formado solo por cifras A-1. Ya, pero cuando este numeral yo le sumo el 100 de la base A, para que el número no se altere, tengo que restarle 100 de base A. Bien, entonces al numeral que aquí me habían dado como dato, le sumé entonces ya un 100 de base A. Y me va a dar como resultado A-1, 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 A-1 de la base A. Pero como yo le he sumado un 100 de la base A, entonces luego le tuve que haber restado 100 de la base A. Ahora, con este resultado no se alteró. A la derecha, el resultado, como no se ha tocado, sigue siendo el 53B, 3B. Muy bien. Ahora, como ya formé acá un numeral de cifras máximas de la base A, puedo aplicarle acá la propiedad. Y se representa, recuerda, como la base a la cantidad de cifras menos 1. A eso vamos a restarle el 100 de la base A, que en base 10 es un A cuadrado. Y a la derecha tenemos un 5, 3B, 3B. Bien. En ese caso, por ejemplo, observa, si nosotros tenemos a la derecha un 5, 3B, 3B, al pasarle a sumarle 1, eso significaría entonces que este resultado debe ser más o menos como un 500 y tantos, ¿no? Ya. Entonces, si esto es un 500 y tantos, claro, también podría llegar a 600 inclusive, ¿no? Porque le estoy sumando 1. Ya. Eso significaría que el número que tengo a la izquierda también tiene que salirme más o menos un 500 y tantos. Y para ello, este A lo voy a elevar a la 4. Muy bien. Entonces, podría buscar acá un valor que a la 4 me dé un resultado que sea aproximadamente un 500 o un 600. Para ello, si yo, por ejemplo, compruebo con algunos valores, por ejemplo, 3 a la 4 sale 81, me faltaría. 4 a la cuarta sale como resultado 256, todavía no llego. Con el 5 a la cuarta sería 625 y estamos muy cerca. Entonces, una posibilidad sería de que la sea, por lo tanto, 625. ¿Correcto? 5 a la cuarta. Muy bien. Ya, pero si tú le das el 6, 6 a la cuarta te va a salir como resultado
1296. Y como lo vas a restar 6 al cuadrado 36, mira, el resultado ya te saldría más de 1000. Ah, mira, se pasaría. Y si le das un 7 o un valor mayor que 7, se va a pasar mucho más. Eso significaría entonces que este A únicamente podría haber sido entonces aquí el valor de 5. Y si A entonces vale 5, 5 a la cuarta, 625. Vas a restarle 5 al cuadrado, restarle 25, te quedarías con 600. Eso significaría que la suma a la derecha también tiene que salirte 600. Y para que sea 600, como ya estaba el 1, este número debe ser entonces el 599. Entonces, para que sea 599, entonces el valor del B tendría que haber sido un 3. Por lo tanto, ya tendríamos A y ya tendríamos entonces B. A valdría 5 y B entonces sería 3. Muy bien. Por lo tanto, el número que acá te pedían, A la B, sería entonces 5 elevado a la 3, 125. Pásalo a la base 3. Muy bien. Para pasar a la base 3, le haces las divisiones sucesivas. Eso creo que tal vez tú ya lo puedes hacer. Y puedes verificar que 125 en base 3 saldría 11122 de la base 3. Y de ese numeral te piden la suma de las cifras. Bien, la suma de las cifras, 1 más 1 más 1 más 2 sería entonces 7. Bien, entonces tenemos la solución acá a la pregunta número 8. Recordad, por ejemplo, que tal vez en algunas situaciones tú puedes hacer algunos artificios para encontrar un numeral mucho más conveniente. Bien. En la pregunta número 9 nos dicen que la sucesión aritmética mostrada tiene 11 términos y la suma de ellos es 2123. Bueno, la sucesión aritmética está formada por A, B, C, D, M, N, P y el último término tiene la forma de un B a B. Bien, todos son números en base 10 y lo que te piden es la suma de A, B, C, M, N y P. Bien, entonces para ello, para encontrar la suma, ¿qué dato me han dado? Que esta sucesión debe tener 11 términos. ¿Ya? ¿Y qué más? Que la suma de estos 11 términos tiene que salirme 2123. Bien, recordemos saber, por ejemplo, tal vez cómo se calcula la cantidad de términos de una progresión aritmética, de una sucesión aritmética. Ah, mira, recordemos. Para encontrar entonces la cantidad de términos, recuerda, se restaba el último término menos el primero, se divide entre la razón y luego le sumabas 1. Pero como acá no sé cuánto vale la razón, entonces la cantidad de términos lo puedo dejar para después. Puedo utilizar también el dato de la suma, ya que para sumar términos, recuerda que la suma de términos se calcula sumando el primero más el último entre 2 y se multiplica todo eso por la cantidad de términos. En este caso son 11. Muy bien. Y sería mucho más sencillo, porque el resultado depende solamente de A y B. Bien, esto lo igualo al 2123 y despejo. 2123 entre el 11 y lo que me sale lo voy entonces a multiplicar por un 2. Muy bien. Me quedaría a la izquierda AB más BA y a la derecha me queda 193 y por este 2 que pasa a multiplicar tendría 386. Bien, como tengo acá suma de dos numerales, los voy a ordenar en vertical. AB más el BA. Y lo que me sale debe ser 386. Ah, mira, para que acá te salga un 6, tendría que ser el B un 3, ¿no? Muy bien. Profe, también puede ser un 8, ya que 8 más 8 es 16 y acabaría en 6. Ya, pero si tú, por ejemplo, sumaras 8 más 8, tendrías que llevar 1. 1 más A más A. Mira, A más A, dos veces A, debe ser un par. Y más 1, no me va a salir un 8. ¿Correcto? Ah, entonces, eso significaría que B debe ser entonces 3. Ya. Ahora, recuerda que aquí el B vale 3. Reemplázalo adelante. Si el B ya sabes que es 3, abajo tiene que seguir saliendo un 3. Ah, y para que acá te siga saliendo un 3, entonces eso significaría que de las decenas para las centenas no puedes llevar nada. Pero como la suma de A más A tiene que salirte 8, una posibilidad sería, por ejemplo, con el 4 más 4. Ya, otra posibilidad sería con 9 más 9. Ah, pero si a la tú le das 9, tendrías que llevar algo, ¿no? Y como se sabe que no se puede llevar nada, ese 9 entonces lo descarto. Muy bien. Ya tengo entonces el valor de A y el valor del B. Lo único que me faltaría sería C, M, N y P. Ahora, para ello, este A y este B lo puedo reemplazar. Y recuerda que en ese caso, como se sabe que son 11 términos, la cantidad de términos se calculaba restando el último menos el primero entre la razón. Ya, ya sabemos entonces cuánto sale B y cuánto sale el A. Entonces ya se sabe quién sería el último. Sería 343. Le restas el primero. Reemplazando el A por el 4, el B por el 3 sería 43. Entre la razón más 1.
Muy bien. A ver, esto no tú lo vas a pasar a restar a la izquierda, vas a tener un 10. Y por R sería 10 Rs. A la derecha, la resta de estos valores sale 300. Sacando décima, la razón sería 30. ¿Y eso qué significa? Si la razón sale aquí más 30, significa que los términos de esta sucesión avanzaban de 30 en 30 por ser sucesión aritmética. Muy bien. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, que el primer término ya se sabe que es 43, avanzando de 30 en 30, tú ya puedes entonces encontrar los siguientes. Entonces, 43 más 30, acá te sale 73. Por lo tanto, CD debería ser 73. C sería 7 y D sería 3. Y más otro 30, te sale el tercer término. Más 30 sería 103. Eso significaría de que M sería 1, N valdría 0 y P sería 3. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos entonces todos los resultados pedidos. Sumamos a ver lo que nos pedía. La suma total ya sería entonces 18. Muy bien. La clave correcta sería la D. Bien. Este problema, por ejemplo, tal vez chicos, nos ha servido para recordar cómo se calcula la cantidad de términos en una progresión aritmética y también cómo se calcula la suma de términos en una progresión aritmética. Muy bien. Pasaríamos entonces ya a la última pregunta, que sería entonces la pregunta número 10. En la pregunta número 10 nos dice, se tiene la siguiente progresión aritmética. Tenemos a ver como términos AB de base 3, 3,0 de la base B más 3, A5 de base 6, 3B de base 3A más 1, puntos suspensivos. Calcule la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Un momento. Si yo tengo una sucesión aritmética y quiero encontrar la suma de los 10 primeros términos, entonces de esos 10 primeros términos solamente basta sumar el primero con el último, se divide entre 2 y se multiplica por 10 porque son 10 términos. Entonces acá es importante que calculemos el término 1 y el término 10. Para ello, el problema te dice lo siguiente. Esto es una progresión aritmética, ¿correcto? Muy bien. Ya. Ahora, como observación adicional, por ejemplo, como el primer término tiene la forma de AB de la base 3, ¿no? AB de la base 3, ten en cuenta, mira, ten en cuenta de que el A y el B tienen que ser menores que 3. Entonces, A y B máximo podrían ser hasta 2, máximo. Ya está. Ahora, como acá tú tienes una progresión aritmética, observa, por ejemplo, que de los 3 términos o de los 4 tal vez que te dan, este primer término y el tercer término, ambos, por ejemplo, contienen al B y las bases son conocidas. Muy bien. Mira, podría ir utilizando el primero con el tercero. El cuarto tal vez no sería muy recomendable porque mira cómo se ha representado la base. Tiene la forma de 3A más 1, ¿no? Muy bien. Ahora, entre el segundo y el cuarto, este segundo se ve mucho más sencillo. Mira, porque es un 3B solamente de la base B más 3, ¿no? Su forma no es tan complicado. Entonces, para solucionar el problema, chicos, creo que la idea sería tal vez ir analizando estos 3 primeros términos. Y como es una progresión aritmética, recordemos acá de que hay propiedades. Una de ellas, por ejemplo, que dice que si tú tienes a ver 3 términos, se cumple que el término del centro, ¿no? El doble del término del centro, es la suma de sus extremos. Y sus extremos sería el AB de la base 3 y el A5 de la base 6. Entonces, dos veces este término del centro debe ser entonces la suma de sus extremos. Y sería el término 1 con el término 3. Muy bien. A ver, dos veces entonces el 3,0 de la base B más 3, lo igualamos entonces a AB de la base 3 más A5 de la base 6. Pero como acá tú tienes números en otras bases, creo que la idea sería que lo pasemos rápidamente a la base 10 con la descomposición polinómica, ¿no? Para formar una ecuación. Ya está. Entonces, en la primera, pasando a base 10, sería 3 por la base más 0. En la siguiente sería 3A más B más 6 veces A más este 5. Sumamos. Bien, a ver, acá por ejemplo ya operando, mire, vas a tener 2 por 3, 6 veces B y 2 por 9 sería entonces 18. Acá tenemos 3A más 6A sería 9A más 1B y más 5. Bien, entonces 6B más 18 igual a 9 veces A más B más 5. ¿Puedo formar acá, chicos, tal vez una ecuación? Bueno, aquí como tengo 6 veces B, voy a restarle entonces el B, a la izquierda me quedo con 5 veces el valor del B. 18 menos 5 sería 13 y a la derecha dejo el 9 por A. Ya está. Entonces, me queda una ecuación diofántica, pero recuerda de que la A, por ser primera cifra, debe ser mayor que 0 y menor que 3. Solamente puede ser el 1 o el 2. Ya. Ahora, el B, por ser la segunda cifra, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2.
Pero como el A tiene menos posibilidades, date cuenta que cuando acá tú multipliques 9 por el A, el resultado debe ser 13 más algo. Y si el 13 tú le sumas algo, el resultado es mayor que 13. Ah, entonces para que sea mayor que 13, ¿quién debe ser el A? ¿El 1 o el 2? Ah, mira, te diste cuenta que solamente podría ser 2, ¿no? Claro. Entonces, A debe ser 2. 9 por 2, 18. Y para que esto también salga 18, como ya tienes el 13, el 5A debe salir 5. Para ello, el valor de A entonces tendría que ser 1. Muy bien. Reemplacemos. Entonces, la solución sería 2,1 de la base 3, el siguiente 3,0 de la base 4. Reemplazando A y B, el siguiente término es 2,5 a base 6 y el siguiente 3,1 de la base 7. Muy bien. Vamos a pasar entonces, chicos, a ver los términos a la base 10. Sería el primero 7, el siguiente 12, el siguiente 17 y el siguiente sería 22. Muy bien. Ahora, para encontrar la suma de los 10 primeros términos, bueno, recordemos, solamente basta sumar el primero más el décimo, se divide entre 2 y luego por 10. El primero ya se sabe que es 7, me falta el décimo término. Y como en este caso tú observas rápidamente que la razón es 5 unidades, eso significaría que avanzando de 5 en 5, ya podemos llegar entonces al término 10. Para que del primer término lleguemos al término 10, ¿cuántas veces tengo que avanzar el número 5? Ah, tendría que avanzar 9 veces 5. Por lo tanto, el término 10 sería un 7 más 9 veces el 5. 9 por 5, 45 y más 7, 52. Entonces, el término 10 vale 52. Por lo tanto, la suma de los 10 primeros términos sería término 1 más término 10, 7 más 52 sobre 2, por 10 porque son 10 términos. Resultado total sería entonces 295. Muy bien. Entonces, la alternativa correcta a la pregunta número 10 sería entonces la alternativa E, ¿no? 295. Muy bien. Recuerda, por ejemplo, que también en las progresiones aritméticas también existen otras propiedades. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, aquí tal vez 4 términos, también se podría haber utilizado de que la suma de extremos siempre es igual. Si tú tienes 4 términos, los extremos sería primero con el cuarto y segundo con el tercero. Claro, eso también podría haber utilizado. Pero en este caso era tal vez más sencillo utilizar los 3 primeros, ¿correcto? Porque los 3 primeros se ven más fáciles. Bien. Entonces, bueno, jóvenes, creo que con eso estaríamos ya finalizando tal vez esta sesión de reforzamiento, esperando, por ejemplo, que tal vez todos ustedes se encuentren bien de salud y que tal vez más adelante nos podamos encontrar todos bien. Bueno, hasta acá entonces les estaría, digamos, tal vez apoyando con este reforzamiento. Recuerda los temas que acá se han estudiado en este reforzamiento, los cuales también tienes que también tú por tu parte seguir justamente reforzando. Y una manera, digamos, de reforzar es justamente practicando. Claro. Trata, por ejemplo, tal vez de buscar problemas similares a los que se han resuelto y también no está de más revisar los problemas que han venido ya en examen de admisión. Muy bien, chicos. Entonces, sin más que decirle, más que todo a ustedes también gracias, ¿no? Nos estaríamos tal vez posiblemente encontrando más adelante, ¿no? Nos estaríamos viendo. Cuídense bastante.